Juan capítulo 16, versículo 28. Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dicen sus discípulos: mira, ahora hablas con claridad y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no tienes necesidad de que alguien te pregunte. En esto creemos que saliste de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí viene una hora y ha llegado en que seáis esparcidos cada uno por su lado y me dejáis solo, aunque no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Bien. El Señor, en estos versículos antes, ya casi para ir a la cruz, en Juan capítulo 17 hace la oración, no, digamos como dicen, ¿no?, una de las oraciones más hermosas que hay, porque muestra todo en Juan capítulo 17, pero en este versículo 16, en este capítulo 16, el Señor les dice esto: salí del Padre, he venido al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Y entonces ellos le dicen: Señor, ahora sí hablas claro, ya no hablas con alegorías, ya no tienes que dar tantas parábolas. O sea, ellos entendieron realmente lo que el Señor les estaba diciendo. En otros pasajes, el Señor, en otros pasajes el Señor habló en parábolas y le llegaron a preguntar: Señor, pero explíquenos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quisiste decir con la parábola del sembrador? Y entonces Él les da la explicación con respecto a esta enseñanza. Y así muchas parábolas les decía a ellos y a los judíos, pero en este versículo dicen los discípulos: ahora sí hablas clarito, ahora sí entendemos todas las cosas y no tenemos necesidad de preguntarte. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor les había dicho: salí del Padre, vine a este mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Entonces, al ver esto, es que ellos dicen: entendemos ahora sí que saliste de Dios. Dicen ellos: entendemos que saliste de Dios. Pero sigue diciendo algo más. ¿Ahora creéis?, les pregunta. ¿Ahora sí creen? He aquí, la hora viene. Fíjese bien, le dice: ahora creen, o sea, ahora sí están creyendo. Viene algo fuerte, les dijo. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos todos. O sea, les estaba diciendo: ustedes todos van a sufrir persecución. Otro capítulo, también en Marcos capítulo 10, 29 y 30, les había prometido, cuando el joven rico le pregunta al Señor que qué hace para heredar la vida eterna, y él le dice que deje todo, que venda todo y que se lo dé a los pobres y luego sí lo siga. Pero les dice Pedro dice: Señor, nosotros dejamos todo por seguirte, ¿qué hay para nosotros? Y les dice el Señor: ninguno que ha dejado casas, hermanos, familia, tierras, por mi nombre, por mi causa, por la palabra, quedará sin recompensa, pues recibirá 100 veces en esta tierra. Lo mismo que dejó lo va a recibir 100 veces. Pero también les dice: pero también persecuciones. Entonces, les había dicho eso antes: persecuciones van a tener. Ahora, aquí, en el pasaje que leí, les dice: van a ser esparcidos. Yo pienso que esa clase de palabra a uno como que uno no dice: gloria a Dios, ustedes van a ser perseguidos y van a ser esparcidos. ¿Y cuántos dicen amén?
Están pendientes, ¿no? Que el Señor diga, ustedes van a ser esparcidos, de Ureña los van a perseguir y saldrán a diferentes lugares del mundo, pero no enviados, sino huyendo. Por causa de cumplir la palabra, no por causa de mentirosos o cometer fechorías. Entonces, esta palabra para ellos, yo pienso que no era gloria a Dios, aleluya, uy, qué bendición, Señor, usted sí nos dice cosas bonitas. Les dijo, ustedes van a ser esparcidos, todos me van a dejar. En Mateo 16, o en Lucas 22, 31 más bien, versículos siguientes del 31, también el Señor dice algo similar. A Pedro le dice que va a ser zarandeado, le da una palabra bonita. Pedro, vas a ser zarandeado como el trigo. El diablo pidió para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y dice Pedro, Señor, yo iré contigo a la cárcel y hasta la muerte, pero yo no voy a dejarte. Ahora, ya había pasado esto. Y entonces el Señor viene y dice eso también, y creo que esa palabra, que uno le dé una profecía de esas. El Señor te dice que saldrás huyendo de Ureña. El Señor te dice que vas a pasar una prueba muy fuerte. El Señor te dice que va a pasar una situación fuerte en la economía, o una situación fuerte, o un proceso muy fuerte en tu casa, pero yo me glorificaré. Aunque el Señor diga que se glorifica, esto no causa como alegría, sino uno dice, bueno, Señor, si usted lo dice, pues guárdame, ¿no? Sin embargo, lo que yo he dicho, cuando he tenido sueños, y en los cuales el Señor a través de los sueños me ha mostrado algo, y entonces lo que yo veo es, el Señor va a hacer esto, o me va a ocurrir esto a través de los sueños que he tenido, o que ustedes puedan tener también. Entonces uno dice, comienza a orar para que no ocurra lo que en el sueño pasó, si es algo desagradable, ¿verdad? Entonces lo que uno puede ver es que cuando viene un sueño, cuando viene una profecía, cuando viene así, algo así, uno lo que hace es orar para que esa situación fuerte no vaya a pasar. O si el Señor dice que hay que pasarla, pues bueno, Señor, guárdanos, pero si es necesario que pase esto, pues voy a pasarla, pero viene la bendición después de todo esto. Pero esto no causa, vuelvo y digo, alegría. Les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea, los van a perseguir, les va a pasar algo fuerte, vendrá algo fuerte. Pero el Señor dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, uno ve esta palabra que el Señor dice, tendréis aflicción en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Se los pongo mejor. Tendrán aflicción en su trabajo, pero no se preocupen, yo tengo el control allá de la empresa. Alguien puede decir, pues bueno, gracias a Dios que el Señor por lo menos dice esto, pero ¿esto qué hace o qué trae a las personas? Esto trae preocupación, ¿verdad? Porque siempre vamos a preocuparnos. ¿Quién de los que está aquí no se ha preocupado o no está preocupado? Les voy a dar un ejemplo facilito. En Venezuela, por si no están informados, parece que algunos no están informados. Hay devaluación, la situación de economía ha subido. Yo he escuchado a algunos cristianos decir que no hay devaluación, que es mentiras, que lo que hay es especulación. Entonces, ¿qué pueden decir? ¿Qué podemos decir? Las dos cosas. Hay devaluación y dicen que habrá otra devaluación, pero también hay especulación, porque hay personas que están abusando, aparte del precio alto que puede haber de algún artículo, también algunas personas, comerciantes o vendedores, están colocando un precio más alto todavía. Entonces, todo eso, hay más abuso. Ahora,
esto traerá preocupación. Sí, uno se preocupa un poco, ¿verdad? Uno dice, ay, Dios mío, la situación. Pero el Señor igual. Aquí puede decir, en Venezuela tendrán aflicción, pero confía, yo tengo el control de Venezuela. Amén. Eso sí como que le da a uno como esperanza, ¿verdad? En Venezuela tendrán preocupación, en Venezuela habrá situación, o sea, siempre habrá algo por la cual el ser humano va a preocuparse. Realmente, algunos dicen que no ha pasado nada, que todo está bien, pero no lo dicen porque son cristianos. No lo dicen porque son cristianos. Lo que pasa es que, mejor dejémoslo ahí, pero dicen, no, aquí todo está bien. Bien, gloria a Dios por esas personas que por lo menos tienen esa mirada, pero tienen que aferrarse más. Si tienen ese punto de vista con respecto a la situación que pueda haber en cualquier país, en cualquier lugar, pues bueno, una eso al Señor y va a haber una bendición grandísima. Amén. Bueno, la preocupación, ¿por qué viene una preocupación en el ser humano? ¿Por qué vienen las preocupaciones a todos nosotros? Por la economía, por el desempleo, por las deudas, por la enfermedad, por la separación de los padres, por divorcios, por hijos que tienen problemas, preocupación hasta porque no se ha casado, porque no ha llegado el novio o la novia. Por todo esto hay preocupación. ¿Cuántos jóvenes están preocupados? Jóvenes, hombres, muchachos. ¿Están preocupados por esto? No, ellos dicen, el Señor tiene el control, pastor, yo confío. ¿Y cuántas jóvenes, mujeres están un poquito preocupadas? Ahora, algunos mayores están un poquito más preocupadas, ¿verdad? Y algunos mayores también pueden estar un poquito más preocupadas. La enseñanza es, no os preocupéis, confiad. No os preocupéis, confiad. Bien. Todos nos preocupamos con más o menos frecuencia. El problema surge cuando esto se conviene en una constante. O sea, cuando la preocupación es muy continua, es donde está el problema. Porque uno, por naturaleza, uno se preocupa, pero uno, como cristiano, uno dice, yo confío en Dios, yo confío en Dios. ¿Verdad que es así? Siempre vendrá, pero uno dice, yo espero en Dios. El Señor provee, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a guardar, el Señor me ha guardado, el Señor lo va a seguir haciendo. Amén. Pero entonces, la preocupación en las personas, en los que no conocen a Dios y tal vez en algunos que conocen a Dios, les trae desesperación, les trae estrés, les trae enfermedad, porque todo esto trae la preocupación. Si no se controla esto que puede causar o que es preocupante a cualquier persona, esto puede llevar a la persona a tener nervios, a tener ansiedad, a tener angustia, a tener desesperación. Todo esto trae la preocupación cuando uno no controla esto, sino que se deja llevar. Si usted le gusta ver solo noticias donde hablen de la situación de un país, de las guerras, de las muertes, de destrucción, esto de alguna forma le da a uno preocupación, le da tristeza, le da dolor porque ve que hay muertes y hay maldad, ¿verdad? Esto es normal. Pero nosotros no podemos como encerrarnos en eso, enfrascarnos en eso, meternos en eso, porque esto, si yo si mi vida diaria es estar viendo televisión y estar viendo noticias, que es una realidad, está pasando situaciones en diferentes países del mundo, en Venezuela, en cualquier lugar, pero si yo me quedo solamente viendo esto
esto me va a enfermar y esto preocupa a cualquiera. ¿Quién no se preocupa por eso? Entonces lo que tenemos que hacer es decir, orar, Señor, es fuerte, guárdanos de esa situación, guárdanos de esa situación en los países, guárdanos de los problemas que están pasando, pero guárdame, Señor, pero yo cambio el canal más bien. ¿Verdad? Hay que cambiar el canal más bien y póngase a ver otra programación, póngase a ver enlace, póngase a ver otra cosa, pero tenga cuidado porque esto lo puede llevar a desesperar. Y el desesperar, la persona en la preocupación, la desesperación, lo lleva a actuar mal, a actuar de una forma que no debe ser. Entonces la preocupación trae intranquilidad, desasosiego, nerviosismo, inquietud, pesadumbre, recelo, insomnio, angustia, manía, neurosis. Todo esto trae la preocupación. Bien, como hijos de Dios nos preocupamos. Ahora, ¿por qué puede haber preocupación en algún cristiano? Y cuando digo algún cristiano, me involucro yo. Porque no crean que uno no se preocupa también. Lo que pasa es que el Señor le habla a uno y uno dice, por lo menos en mi caso, hace días me habló, en esta semana, no recuerdo si fue, creo que fue el martes, en la mañanita, cuando iba para la radio, cuando iba llegando a la radio, el Señor me dio el versículo que se los voy a leer al final. Pero me decía eso, no os preocupéis, no se preocupe, no se preocupe. Y cuando me dice no me preocupe es porque estaba preocupado. No es porque no estaba preocupado. Entonces, lo que yo veo es que yo siempre le estoy preguntando, Señor, háblame, Señor, muéstrame. Y entonces, qué bueno que usted le pida a Dios que le hable, que le enseñe, que le guíe, que le muestre qué hacer o qué va a pasar en esta semana. Entonces, yo le pregunté y el Señor me dijo eso, no se preocupe. Bien, ¿por qué la preocupación en los cristianos? Los del mundo tendrán preocupación, los de afuera, los que dicen creer en Dios, pero viven su vida desordenada y hacen lo que les parece. ¿Usted cree que haya preocupación de ellos? Sí tienen preocupación, pero en la iglesia también hay preocupación. Ajá. ¿Por qué hay preocupación dentro de la iglesia? Porque, primero, porque las promesas no se han cumplido. Esa es una de las preocupaciones que pueden venirle al cristiano. Uno no ve cumplimiento, aunque ve algún cumplimiento, pero no ve el cumplimiento grande que Dios ha dicho. Sin embargo, Dios ha cumplido. Pero cuando Dios no ha cumplido, no es porque el Señor sea hombre para mentir, sino que Él sabe que nos está enseñando, nos está procesando para darnos lo que nos pertenece y lo que dijo que nos iba a dar. Amén. Pero el Señor lo que dice, lo cumple. Bien. Dios prometió a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 4, y muchos versículos más de Génesis 12 en adelante. Pero por lo menos en estos 4 versículos, el Señor le hace una promesa a Abraham, lo llama, le dice que salga de la tierra de los padres, que lo va a bendecir. Dice, te bendeciré. Al que te bendiga, lo bendeciré. Al que te maldiga, lo maldeciré. Haré de ti una nación grande. Esa es una de las promesas. Y otra promesa más que le dice es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No le estaba diciendo, ya eres una nación, ya son benditas las naciones por ti, sino haré, significa futuro, significa le prometió y lo iba a hacer. Entonces, el Señor le dio esa palabra a Abraham y Abraham salió de la tierra de sus padres, se fue con su sobrino Lot y comenzó a cumplirse lo que Dios dijo que iba a hacer, que lo iba a prosperar. Fue tanta la prosperidad que le dio a Abraham en la parte económica que tuvo que decirle a su sobrino Lot que se separaran porque había ya peleas entre los pastores por los animales
Y entonces le dijo, no, separémonos porque para que no haya pelea entre nosotros, pues somos hermanos, aunque era tío y sobrino. Entonces vemos que se cumplió que hubiera prosperidad en la economía, pero pasó tiempo y no había el cumplimiento de hacer de él una nación. ¿Por qué no se daba? Porque Abraham no tenía hijos y su esposa era estéril. Entonces, para Abraham, la Biblia no dice que Abraham estaba preocupado, pero sí hubo alguien que se preocupó y fue, ¿quién? No escuché. Sara. Sara se preocupó porque no veía el cumplimiento de la promesa de la descendencia. Entonces ella, como se preocupó, le dijo a Abraham, aquí tienes a Agar, la esclava. Yo creo que le diría, el Señor te dio una promesa a ti, que te iba a dar un hijo, pero entonces aquí tienes a Agar, ten el hijo con ella, para que comience a darse una nación. Se cumplió, pero se cumplió fue que estuvo con ella. Vino un hijo llamado Ismael, creció este joven, pero ese no era la promesa que Dios le había hecho, no era con Agar, sí era hijo de Abraham, pero era con su esposa. Entonces, lo que podemos ver es que esta mujer se desesperó al ver que no se cumplía la promesa de que Dios le había dicho, haré de ti una nación grande. En otras palabras, Sara le estaba echando la ayudadita a Dios. Abraham, triste, obedeció a Sara. Dijo, bueno, si usted lo dice, para complacerla, para evitarnos problemas. Pero trajo un problema, porque este hijo, que no era el hijo de la promesa, y que no era con esa mujer, el que el Señor le había dicho que vendría el hijo, entonces la que se desesperó más todavía, porque después comenzó a molestarse a ver que Agar ahora como que miraba a Sara diciendo que ella era la mamá, la madre del hijo de Abraham. O sea, como que le estaba diciendo que ella era la señora, la estaba desplazando. ¿Qué tuvo que hacer Sara? Por desesperarse, tuvo que le dijo a Abraham, sáqueme de aquí a Agar y a Ismael. Entonces, digamos, la preocupación, la desesperación tiene sus consecuencias, tiene sus problemas por desesperarse, por preocuparse, por no confiar en el Señor, terminó actuando de la forma que no era. Bien. Algo que hoy yo miraba cuando estaba escribiendo este punto, que lo que uno ve es que, ¿qué decimos nosotros? Y qué han dicho por mucho tiempo los hombres y mujeres, en muchos tiempos de Abraham, el padre de la fe. Porque él no se desesperó, él esperó. Claro que es culpable por lo que hizo también, ¿no? Pero él no se desesperó. Él fue llamado el padre de la fe. Si Sara hubiera esperado, ¿qué diríamos de Sara? La madre de la fe. Pero no. Más bien podemos decir, Sara fue la desesperada, Sara fue la preocupada. Y yo pienso que quien debía estar más preocupado era Abraham, ¿verdad? Ahora, habrá una razón por la cual esta mujer se desesperó, pero ya vamos para allá. Otro punto, ¿por qué las promesas, por qué los hijos de Dios se pueden llegar a preocupar? Uno, porque las promesas no se cumplen, y dos, por la enfermedad o ruina, también viene preocupación. Esto, todos nosotros somos testigos de esto. Pero aquí hay un personaje también, Job. Este hombre Job, dice la Biblia en el capítulo 1 que era un hombre con temor a Dios, que era una persona bondadosa, que ayudaba a otras personas,
que siempre presentaba sacrificios a Dios por sus hijos porque cometían faltas. Pero llegó un momento en el cual Job pasó una prueba, y la prueba fue que le fue quitado sus riquezas y hasta sus hijos llegaron a morirse. Ahora, ¿por qué razón pasó esto con Job si la Biblia dice que Job era un hombre temeroso de Dios? La Biblia nos muestra que él tenía estas riquezas, pero en su corazón siempre se decía: ¿será que esto me va a durar toda la vida? ¿Será que esta bendición tan grande me va a durar toda la vida? ¿Será que no vendrá una situación? O tal vez él se imaginaba en la ruina, se imaginaba enfermo, se imaginaba con una situación, un desastre. Yo pienso, y la Biblia lo muestra, él llegó a decir: lo que me temía me sobrevino. Significa, él tenía miedo de algún día le pasara, y le terminó pasando. Pero lo que podemos ver es que en esta situación de Job, Job no maldijo a Dios, o sea, Job no se desesperó. ¿Quién se desesperó? ¿Ah? La esposa. La enseñanza no es contra las esposas, ¿no? Pero otra vez, una mujer se desesperó y le dijo la mujer de Job a Job: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Claro, se quedaron sin nada en la economía, porque vino una tempestad y lo dejó en ruinas. Se murieron sus hijos, y de paso le vino una lepra a Job, desde la cabeza hasta los pies. Quien debía preocuparse más, debía ser Job. Pero la que se desesperó al ver que ya no había plata, que ya no estaban sus hijos, y que también no podía ahora trabajar, entonces le dijo: ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Estas fueron las palabras de la esposa de Job. Entonces, yo no sé ustedes qué puedan preguntarse: ¿quién se preocupará más, la mujer o el hombre en la actualidad? ¿Y por qué razón se preocupa más? ¿Quién puede preocuparse más? Los dos se pueden preocupar, pero normalmente uno ve que quien se preocupa más es la esposa. Ahora, ¿por qué una mujer se preocupa más? No voy a dar como la razón o la fórmula o esto es, porque pueden haber muchas. Pero ¿por qué uno puede ver que la mujer siempre se preocupa más que el esposo? Digamos una razón: el esposo es más tranquilo. Hay como Celio. Se está cayendo y dice: sí, mija, está bien, algún día. La mujer es la que está todo el día en la casa, la mujer es la que está con sus hijos todos los días, normalmente, ¿no? Las madres son así, ¿no? Están todo el día en la casa, están cuidando a sus hijos, están criándolos, están preocupadas porque ¿cuándo me va a comprar la casa? Y si tiene casa, ¿cuándo me va a comprar el carro? Y si tiene carro, ¿cuándo me va a comprar el avión? Porque necesito viajar, necesito ir a almorzar a otro país. No, esa no es, de esa manera no es, pero hay algunas personas que hasta lo hacen, ¿no? Pero sí podemos ver que la mujer se preocupa más por el hombre. O sea, se preocupa más que el hombre, no por el hombre, más que el hombre. La mujer se preocupa más porque la mujer quiere tener su casa, tener su negocio, tener estabilidad, y de repente el hombre es más tranquilito. Aunque también habrán hombres, ¿no?, que se preocupan. Bien, pero yo vi este ejemplo, tal vez habrán también más ejemplos de hombres preocupados, pero lo que yo vi es que hay mujeres que se preocupan más que los hombres. Esto no quiere decir que esta preocupación sea un pecado, ¿no? Pero sí, normalmente la mujer se preocupa porque quiere estar tranquila, tener sus cosas,
mientras que normalmente el hombre, yo no sé qué digan las mujeres, las hermanas, no sé qué digan de su esposo. Menos mal que no tenemos aquí, con el tiempo lo tendremos, un control que acá una bote. Bien, otra situación que puede pasarle al cristiano que puede preocuparse es por el día a día. Les leo Mateo 6, 25. Mateo 6, 25 al 34 dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí se salvan las mujeres. ¿Por qué no dice mujeres de poca fe que están preocupadas? Sino le dice hombres de poca fe. Le tengo la respuesta, porque estaba solamente con hombres. Bien. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no creen en Dios, los que no confían en Dios, los que su confianza es el dinero, su confianza es su vida, pero no Dios. Entonces por eso le dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuál es? El preocuparse. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? El Señor no les estaba enseñando esto a los judíos, les estaba hablando a sus discípulos, les estaba hablando a los que estaban con Él, les estaba hablando a los que con los que formó la iglesia, les estaba diciendo: no se afanen, no se desesperen, no se preocupen, así como las aves tienen su alimento, así como los lirios también se visten, no haré yo más por ustedes. O sea, el Señor les estaba diciendo: no se desesperen, hombres de poca fe, confíen, no se desesperen. Entonces, lo que podemos ver es que nosotros nos preocupamos, aunque decimos que creemos en Dios. Los de afuera, los que no se congregan, los que viven su vida como les parece, también se preocupan. Y por esa razón, hoy la gente anda desesperada y anda corriendo porque hay necesidad, digamos, la situación de los alimentos. Nosotros como cristianos también decimos: ay, Dios mío, pollo, harina, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Decimos: ay. Pero no dice: yo confío en Dios, ¿verdad? Y vaya a hacer la cola. Confía en el Señor, pero no se desespera, ¿verdad? Otros están peleando, otros hasta se están matando. Hay personas que les han quitado la vida en medio de esta situación que está pasando, ¿no? Pero entonces, lo que podemos ver es que nosotros debemos confiar.
Cuando viene esta situación que está pasando y que pasa en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, esto es hasta bíblico, esto no es solo que está pasando porque está pasando, esto, Dios está en Venezuela. El Señor, como hablé la predicación anterior, instrumento de Dios. El diablo nunca es más que Dios. Dios usa al diablo para bendecirnos. Y hasta decir amén es como fuerte, pero es una verdad. Porque a través de una situación, un problema, una enfermedad, que uno dice, uy, ¿por qué me vino esto? Eso no viene de parte de Dios, pero Dios permitió para que llegara. La mayoría de nosotros hemos llegado por problemas que fueron causados por errores de nosotros, que fue el diablo el que hizo fiesta en el pasado de nosotros, y esto nos trajo a Dios. O sea, de alguna forma Dios usó al enemigo. Lo que está pasando en Venezuela no es que a Dios le está quedando grande. No. Dios sabe lo que está haciendo en Venezuela. Algunos no entienden, pero sí. El que es espiritual, el que entiende las cosas de Dios, dice, el Señor está haciendo algo bueno. Porque ¿sabe qué están haciendo muchas personas? Ya están orando más, ya están buscando más, ya están diciendo, ay, ya esto no lo cambia si no es Dios. Bueno, vayan a la casa de Dios, ¿verdad? Porque sí, realmente el hombre promete. ¿Pero cuál hombre? Todos los hombres, los que están en esa situación de política. Pero aún no solo en la política, en muchas situaciones el hombre siempre promete. Ajá. Cuando pasa esta situación, esto trae preocupación. Cuando viene la escasez, cuando viene que la devaluación, que las cosas están subiendo, el año pasado se compró para la iglesia una fotocopiadora. En este año, los primeros meses, llamé para comprar otra para el colegio. Ya estaba como 50% más. Entonces yo dije, no, a veces uno como dicen por ahí, como que es artista, ¿no? Dije yo, no, me aguanto un mes. En un mes le subieron 30% más. Dije yo, rapidito, venga para acá. Como a los 20 días, 20% más. O sea que ya, como la compré el año pasado, a hoy ya está en 150% más del valor. Y así está todo en Venezuela. Pero algún día, o por lo menos hoy, vamos a decir gloria a Dios por eso. Porque Dios está haciendo algo en Venezuela. Amén. Si uno mira, uno dice, ay, Dios mío, no. Dios está haciendo algo. El Señor, ¿a quién les enseñó que no se preocuparan, que no se afanaran? A los judíos, no. A sus discípulos les dijo, no se preocupen por el vestido porque yo les voy a dar, ustedes son hijos. No se preocupen por el comer porque ustedes van a tener, yo les voy a proveer. Entonces, Dios siempre va a proveer, no nos tenemos que desesperar, porque fíjese lo que le pasó a Sara por desesperarse. Se metió en un problema porque su esposo le ayudó al favor que le pidió. Bien. Entonces, cuando pasa esto, cuando uno como cristiano, pongan atención, es normal que nos preocupemos, pero debemos decir, yo confío en Dios y me quedo quieto y confío. Pero cuando alguien no está agarrado del Señor, esa preocupación lo lleva a hacer cosas que no son legales. Y esto que no es legal le va a traer una consecuencia, porque toda desesperación va a traer una consecuencia. A Sara le trajo consecuencia. Entonces, en los momentos donde hay un sacudón es donde nosotros tenemos que agarrarnos y decir, Señor, como dijo Job, porque Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. O sea, yo voy a salir de esta. La Biblia nos muestra en el libro de Job que Job después Dios le dio mucho más
más de lo que tenía, le dio más hijos y le dio la misma esposa. Aunque la esposa había dicho, maldice a Dios y muérete. O sea, hasta se la cambió. Amén. Bien. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Cuando veo esta situación de que alguien se preocupa tanto que termina desesperando y haciendo cosas ilegales, significa no está firme en Dios, no está confiando en Dios. ¿Qué puede pasar? La Biblia nos dice que al final de los tiempos, al final, cuando ya Jesús esté por venir, que habrá una persecución grande contra los cristianos, una persecución fuerte, y que vendrá una persecución tan fuerte que le dirán en algunos países ya está pasando, pero eso va a llegar a todos los países del mundo con el tiempo, y eso igualito así como el Señor Jesús les dijo a los discípulos, ustedes me van a dejar, ustedes van a pasar situaciones, a ustedes los van a perseguir, pero confíen, yo estoy con ustedes. Así igualito el Señor siempre va a decir, vendrá persecución, pero ¿quiénes son los que cuando venga esa persecución fuerte contra la iglesia del Señor, que amenacen y que le digan maldice a Dios, o que le digan que Dios guarde a Venezuela y confiamos que salgamos muy pronto de esta situación, porque sé que Dios tiene? Pero podrá llegar a darse el caso que no se dé, confiando en el Señor, de que le pueden decir, aquí le vendemos este artículo si maldice a Dios. Aquí le vendemos este artículo al que no se congregue en ninguna iglesia, sino, me perdonan, pero personas que son preocupadas y desesperadas porque la situación está y hacen cosas ilegales, esos dicen, no importa, métame en esa lista, pero yo no voy a dejar que mi hijo me muera de hambre. El Señor está diciendo, confíen, no os preocupéis, confíen. Entonces, hermanos, les pido y le pido a Dios que pongamos la confianza en Dios. Yo sé que esto no es fácil, pero uno tiene que comenzar, Señor, usted va a proveerme. Cuando Abraham iba con su hijo, que el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo. ¿Por qué razón le dijo que sacrificara a su hijo? Porque Abraham, ya después de 25 años de haberle dado la promesa, apareció Isaac. Entonces, imagínese, no era Ismael, era Isaac. Y vino el cumplimiento, pero cuando vino el cumplimiento fueron 25 años después. Ya estaba más viejo, 100 años. Si uno, que todavía está joven, y se vuelve chocho con los nietos, ¿cómo sería Abraham? Que ya estaba ya casi en las últimas, y sin embargo pudo hacer su hijo. Y tan tremendo que se le murió la mujer y después volvió y se casó. Agarró confianza el Abraham. Miren lo que pasó. Abraham iba a presentar el sacrificio. Y su hijo Isaac, que tendría tal vez como 12 años, la Biblia muestra que era un jovencito, un adolescente. Entonces él le decía a su hijo, papá, llevamos la leña para el sacrificio, pero no el cordero. ¿Y el cordero dónde está? Resulta que el cordero era Isaac. Ahora, ¿por qué razón le pasó esto? Porque Abraham se encariñó tanto con su hijo que lo puso como primero. Y a nosotros tenemos que tener a Dios de primero. Ahora, no es porque Dios se jacte, o porque Dios quiera humillarnos, o porque Dios quiera enaltecerse, porque Dios no es un Dios malo, no es un Dios, la Biblia dice, el único bueno es Dios. O sea, Dios sabe lo que hace. Cuando uno, sin darse cuenta, pone algo que Dios le ha dado en primer lugar, el Señor le va a decir, entrégueme eso.
porque usted ya está colocando eso en primer lugar. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Dios nos va a dar hijos, nietos, esposa, todas las cosas. Amén. Pero si ponemos en primer lugar los hijos, la familia, la economía, que a Dios, si no le da a alguien lo que Dios le está pidiendo, ¿sabe qué hace Dios? Se lo quita. Entonces mejor que usted diga, se lo presento, Señor. Y cuando usted diga, se lo presento, el Señor le va a decir a Abraham, como le dijo a Abraham, deténgase, porque sé que me amas. ¿Y qué ocurrió con ese sacrificio que iba a hacer Abraham con su hijo Isaac? Dice que entre cerquita, ahí estaba un animalito, un cordero. Abraham había dicho, Dios proveerá, y realmente le proveyó el cordero. Pero, ¿qué ocurrió antes? Él había amarrado a su hijo para sacrificarlo. No, es que uno imaginarse cómo sería esa situación de Abraham amarrando a su hijo para quitarle la vida, porque le ha dicho, entrégame a tu hijo en sacrificio. Entonces, hermanos, la situación, sí, no es para decir gloria a Dios, pero nosotros debemos de confiar. Señor, usted está conmigo. Yo confío en usted porque usted me va a proveer. Amén. No se preocupen que no he terminado. Hasta ahorita estamos ahora sí agarrando. Aunque ya me queda poquito. Pero sí les digo, hermanos, no nos desesperemos. Dios va a proveer. Mire estos versículos que sí les va a mostrar que debemos de confiar en el Señor. Los discípulos decían que creían y que confiaban en el Señor. Y un momento de la vida de los discípulos con Jesús, que iban en la barca, y dice que Jesús se quedó dormido. Y comenzó una tormenta, y ellos se desesperaron. Y comenzaron a decir, Señor, ¿qué hace ahí dormido? Despierte que nos vamos a hundir. O sea, se desesperaron porque se estaban hundiendo. Y el Señor se levanta y les dice una palabra similar al pasaje principal de Juan capítulo, creo que es 16, fue que les leí. ¿Cuál fue el pasaje principal? Juan 16. Juan 16, casi que me pierde la hojita. Bien. Lo que les dijo fue similar. Hombres de poca fe. Quiere decir esto, que la preocupación es desconfianza, ¿verdad? Preocupación es desconfianza. Y no tener confianza es no tener fe. Por eso en los dos pasajes el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan si el Señor estaba ahí con ellos? Entonces pasó algo fuerte, o sea, era una situación fuerte de que estaba el Señor con ellos y ellos se asustaron. Y el Señor les dijo, hombres de poca fe. Bien, el Señor les enseñó, no se desesperen, no se preocupen, confíen. Mire, hermanos, cada vez que nosotros oramos, nosotros debemos tener la confianza de que mi oración llegó a la presencia de Dios, de que mi oración se devuelve en respuesta, con respuesta, se devuelve en sanidad, se devuelve en protección, se devuelve en guiarme. O sea, debemos confiar y no desesperarnos, debemos orar. La Biblia nos dice en Mateo 6, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, fíjese, que piensa que por su palabrería se harán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes la pidan. Nosotros pedimos, cuando este pasaje dice esto, está diciendo no se ponga a formar un parlamento y a mostrar que usted ora mucho, no. Sí podemos hablar, sí podemos orar, no es que no vamos a hablar ni a decir palabras, pero debemos de
no ser como ellos, sino más bien orar y confiar, porque el Señor sabe lo que necesitamos, pero sin embargo el Señor nos dice que Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Les digo lo que en estos días iba a la radio. Iba a la radio y el Señor me dio esta palabra: no os preocupéis. No os preocupéis cuando vaya a un lugar, que yo hablaré por usted. No os preocupéis cuando tenga que pasar una situación fuerte, yo hablaré por usted. Les leo rápidamente. Dice, fíjense bien cómo dice proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, no piensen cómo defenderse, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El Señor dice, cuando vayan, cuando tengan una situación fuerte, cuando tengan ustedes un momento de como querer actuar por ustedes, yo hago. No hagan ustedes, yo actúo. No lo hagan ustedes por su propia cuenta, yo hago justicia. No se desesperen, yo hablaré por ustedes. Termina diciendo el último versículo, yo les daré sabiduría. Cuando estaba preparando la enseñanza en estos días, recordaba cuando estábamos el último día que estuvimos en la Iglesia Católica, el 20 de noviembre del 2000, que yo preparé, no respuestas, preguntas, porque sabía que ya nos ha dicho, el obispo vendrá a hablar con ustedes. Entonces yo preparé unas preguntas, y las preguntas que le hice al obispo en ese tiempo, en ese 20 de noviembre del 2000, señor obispo, ¿por qué ustedes le piden a los santos si los discípulos no le pidieron a Esteban, que fue el primer santo? Señor obispo, así fueron varias con espacios. ¿Por qué ustedes, si Jesús no hubiese venido por primera vez y hoy viniera, ustedes serían los que crucificarían al Señor? Esas son una de las dos preguntas. Entonces él, al ver que no tenía respuestas a las preguntas que yo le hacía, porque las respuestas que decía era la tradición de la iglesia dice, nunca dijo la Biblia dice, sino la tradición de la iglesia. Entonces él me hizo una pregunta, y con esa pregunta me raspó. De repente usted diga, bueno, pero pastor, ¿y para qué va a decir eso si... ¿Y el Espíritu Santo qué pasó? ¿No era que iba a hablar por usted? Él me dijo, a ver, le quiero preguntar yo. Yo le compartí esto al pastor Eliezer Bueno y al que venía con él. Y me decía, uy, pastor, usted debería hacer una película con esa escena. Con esa escena de cómo pasó eso. Y yo decía, uy, hasta así, ¿no? No, y eso con el tiempo seguro. Yo le dije, es que usted trabaja en televisión porque me está diciendo eso. Y dice, no, sino que usted me está contando la historia. Eso es una historia que uno dice, uy. Bueno, entonces, la pregunta, bien, sí, para allá vamos también. No sé qué me dijo, pero está bien. Sí, el libro ya viene. Mire, pongan atención. La pregunta que él me hizo, que yo no me quedé... Me dijo, a ver, ¿dónde dice en la Biblia aborto? Cuando él me hizo esa pregunta dije, uy, o sea, yo ni pensé ni nada, yo me quedé fue, ¿qué le digo? ¿Dónde dice en la Biblia aborto? Pero ¿sabe cómo habló el Espíritu Santo? Habló a través de 80 hermanos que estaban sentados escuchando. No hablé yo, el Espíritu Santo habló a través de ellos. O sea, los usó a todos. Y todos a una voz dijeron, no matarás. Y él volvió a decir, no, ¿dónde dice aborto?
Y todos, pero era como si yo le dijera, a ver, 1, 2 y 3. Increíble, o sea, eso fue el Espíritu Santo hablando a través de todos y puso la palabra que era en ese momento, donde era una situación similar. Cuando vayan ante las autoridades, no se preocupen, que yo hablaré. Y volvieron a decir, no matarás. Y dije yo, nah, eso es lo máximo al Señor. O sea, realmente al ver esto uno dice, Dios cumple lo que dice. Cuando vayan, cuando tengan un problema, cuando ustedes se sientan preocupados, no se preocupen, esperen, confíen que yo hablo, confíen que yo hago, confíen que yo actúo. O sea, cuando nosotros estamos en obediencia a la palabra de Dios, cuando nosotros queremos agradar a Dios, cuando nosotros, estamos haciendo las cosas bien, así nos equivoquemos, pero le pedimos perdones y seguimos, ahí siempre el Señor va a actuar. O sea, va a llegar un momento fuerte a su vida. La situación de Venezuela, la situación del país, la situación de cualquier cosa, de una enfermedad, pero usted, yo confío. El Señor dice, yo hablo. Aquí está el milagro, aquí está la respuesta. Pero cuando la persona actúa por su propia fuerza, es porque se desespera y en nuestra fuerza nosotros no podemos hacer nada, porque nos desesperamos, nos cansamos y no podemos. El Señor me dio esa palabra y yo decía, no se preocupe, me decía, no os preocupéis. O sea, de estos 4 versículos fue que el Señor me habló. No os preocupéis que yo haré. No os preocupéis que yo hablaré. O sea, lo que me estaba diciendo el Señor a mí era, no se preocupe que yo voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer. No se preocupe. Entonces, yo dije, esa es la enseñanza para el domingo, entonces, ¿será que me está hablando? No, sí era la enseñanza para el domingo, pero me estaba diciendo era, le voy a enseñar a que no se preocupe. Y entonces comenzó el proceso de no preocuparse. Resulta que Wilker con Joana y sus niños se fueron de viaje esta semana. Yo también tenía que irme a hacer una diligencia a Caracas, porque necesito para poder tener el derecho de autor del libro, porque el libro tiene que llevar estos derechos de autor. Esto significa, ¿cómo que se llama? O sea, para que nadie después diga, ese libro, ese es mío. Si no le coloco eso, cualquiera puede, de esos que les gusta preocuparse y que dicen que son cristianos y les gusta la plata, dice, este libro lo hice fui yo, y se toma el derecho. Entonces, yo tenía que ir a hacer esa diligencia a Caracas, pero yo también vi que ellos iban, entonces dije yo, pues yo me voy con ellos. Ahora, yo después analizando, realmente yo podía haber orado y haber esperado y el Señor me hubiera mostrado, pero no, me fui con ellos para lo del libro, pero realmente lo que tenía era preocupación. Y entonces, bueno, me fui con ellos. Llegué a Caracas y tan de bendición que llego allá a ese lugar donde yo tenía que ir, me dice, sí, aquí es, pero resulta que nos dieron 2 días libres, jueves y viernes, venga el lunes. Dije yo, qué bendición, si estaba preocupado. Y entonces uno dice, Dios mío, por eso el Señor me dijo, no se preocupe, yo hago. Claro, cuando yo voy para allá y estoy que me despido de ellos, porque yo tengo que irme para otro lado, ellos tenían que seguir para donde iban. Y entonces se fueron, pero yo me fui como todo triste, y digo, ay, Dios mío, se van los niños, se va Wilker, se va Joana. Entonces yo decía, yo estaba preocupado. Y realmente es lo que ocurre, que cuando uno tiene preocupación y se deja llevar por la preocupación, o sea, Dios es tan bueno que lo enseña a uno a que confíe
en Él, a que espere en Él y Dios va a hacer. Por eso, digamos, pasó esta situación. Tuvieron que regresarse y como la temporada está muy bonita, porque es la temporada de vacaciones, resulta que eso es, como dijo alguien por ahí, no es que haya inflación, es especulación. Sí, también hay especulación. Resulta que los pasajes están, porque conseguir boleto en avión es un complique, eso es muy complicado. Se puede conseguir, pero para que se consiga tiene que ser con anticipación. Entonces, tenía que venirse por algo que ocurrió y entonces les dije, ¿por qué no van al aeropuerto? Vayan, pero uno sabe que ir al aeropuerto en esta fecha, donde uno sabe que todo es full, es algo complicado. Sin embargo, uno sabe que cuando va a esta situación, que pasa esto o que está full, lo normal en los aeropuertos es que la persona tiene que llegar y le dicen está full, quédese en lista de espera a ver si alguien falla para que pueda entrar. Pero resulta que no era uno solo, sino que eran 4. Entonces uno sabe que eso no es fácil. Pero entonces me puse yo a mirar por internet a buscar si conseguía vuelo. Y ayer en la noche yo decía, Dios mío, si el Señor me dijo que no me preocupara, ya me pasó una. Si el Señor me dijo que no me preocupara, no me voy a preocupar y yo confío que usted va a hacer algo. Resulta que sí, esta mañana fueron y consiguieron para venirse. O sea, yo comprobé, no me voy a preocupar, si yo oro, yo confío que usted me responde. Si yo oro, yo no me voy a desesperar y yo sé que usted me va a bendecir. Si yo oro, yo sé que usted va a actuar. Entonces lo que uno puede ver a través de toda esta enseñanza, que fue para mí, pero se las quiero compartir a ustedes, porque yo no sé si ustedes estén preocupados por la situación o por lo que está pasando. Entonces lo que el Señor quiere es que no nos desesperemos, que confiemos, porque el Señor va a actuar. Yo siempre he dicho esta palabra y a algunos como que no les gusta. Si usted tiene un problema con su jefe y usted quiere ir a demandarlo ante las autoridades, ante la ley de trabajo, si usted es un cristiano que confía en Dios, espere en Dios. Pero si usted es alguien que le gusta desesperarse, vaya a la ley. Como cristiano, yo digo, yo no voy a pelear. El Señor habla por mí, el Señor pelea por mí, el Señor me defiende. Si yo soy su hijo, Él me va a respaldar, porque yo no puedo estar confiando en que esto o aquello. Mire, hace mucho